Es momento de elegir Ahora Yo, un espacio donde Ivette y Luis te invitan a descubrir a través de sus experiencias y reflexiones el valor de volver la mirada hacia ti y elegirte a ti primero. Ahora Yo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ahora Yo. Hoy tenemos un capítulo de esos que no siempre se habla en público, pero que cuando lo abrimos sana el corazón. Se trata de el cuerpo que tengo y el que quiero tener. Luis, ¿qué piensas de este tema y de que reconciliarse con el cuerpo actual no significa renunciar a cuidarlo? Significa dejar de castigarlo para comenzar a construir con él. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Hola, me encanta siempre compartir contigo este espacio que tenemos juntos. Hola, mi querida Ivette, y un saludo para todos los que nos escuchan. Pues es un tema maravilloso porque definitivamente es reconciliarse con el cuerpo que tenemos, ¿sí? No necesariamente renunciar a cuidarlo, simplemente significa dejar de castigarlo para comenzar a construir con él a nuestra edad y entender que podemos mirarnos al espejo y que lo que hay al otro lado nos guste. Claro que sí, porque lo que tenemos ahora es simplemente eso que hemos hecho con nosotros mismos. Mira que hay una foto nuestra desde hace 20 años todavía en nuestra cabeza. Tal vez estamos más delgados, tal vez con menos arrugas. Otro tipo de ropa, claro, según la moda. Y tal vez nos veamos aún con más energía. Y aunque esa foto está guardada en un cajón o perdida entre miles de imágenes dentro de un celular o algún dispositivo, seguimos comparando nuestro cuerpo de hoy con la persona que aparece ahí mismo. Pero hay algo que pocas veces nos atrevemos a decir, Luis. El problema no siempre es tu cuerpo. El problema es que sigues midiéndolo contra alguien que ya no existe. Y es que mira, Ivette, eso que acabas de decir, creo que es una de las cosas que más calladas se quedan a nuestra edad. Nadie lo dice o no lo decimos en voz alta. Nos vestimos, nos miramos rápidamente en el espejo, acomodamos la camisa, metemos un poco el abdomen y pues seguimos con nuestro día. Pero por dentro aparecen conversaciones que en muchas ocasiones son muy duras. Antes no era así, antes podía comer esto, antes bajaba de peso más rápido, antes me gustaba más lo que yo veía. Por eso hoy vamos a decirlo, Luis, porque lo que no se dice y no se reconoce, se repite o te enferma. Hoy vamos a hablar del cuerpo que tenemos y del cuerpo que definitivamente queremos tener, pero no desde la vergüenza, no desde el castigo y mucho menos de esa promesa de recuperar exactamente el cuerpo que teníamos a los 30. Vamos a hablar desde la honestidad, desde una pregunta que posiblemente nos haga ver otras opciones. ¿Cómo puedo cuidar el cuerpo que tengo hoy sin vivir peleando con él? Y es que recordemos que en el capítulo anterior hicimos un compromiso, escucharnos antes de responderle al mundo. Y es que quizá el cuerpo es una de las primeras voces que necesitamos volver a escuchar, porque el cuerpo habla. El problema es que muchas veces solo lo escuchamos cuando nos duele, cuando se cansa o cuando deja de verse como nosotros esperábamos. Hoy queremos aprender a escucharlo antes de castigarlo, y eso es muy importante. Ivette, quiero comenzar con dos preguntas que muchas personas se hacen o nos hacemos en silencio. ¿Por qué de repente lloro por cosas que antes no me movían? ¿Y por qué mi cuerpo cambia aunque siento que estoy comiendo prácticamente lo mismo que siempre? ¿Qué es lo que pasa, Ivette? Pues mira, lo primero que quiero decirte es que no todo lo estás imaginando.
En la segunda mitad de la vida ocurren cambios reales. En las mujeres, la transición hacia la menopausia puede venir acompañada de variaciones hormonales, alteraciones de sueño, cambio del estado de ánimo, ya sabes, esa sensación de cansancio, dificultad para concentrarte y también cambios de distribución de la grasa y la masa muscular. Pero no todas las mujeres lo viven igual y tampoco todo lo que sucede en esta etapa se atribuye automáticamente a la menopausia. Cada historia, Luis, es distinta. Cada cuerpo tiene un contexto y una forma de haber sido tratado. Así como cada persona llega a esta etapa con una genética, un nivel de estrés, una calidad de sueño, una alimentación, una historia emocional, que eso afecta terriblemente estos procesos, y una condición de salud diferente a la de cualquiera. Es importante eso que dices, Ivette, porque hay dos extremos. Uno es pensar que todo está en mi cabeza y el otro es pensar que todo son las hormonas y que ya no puedo hacer absolutamente nada. Exactamente. La idea no es normalizar para resignarnos, es normalizar para comprendernos. ¿Es normal que tengamos problemas hormonales? Sí, la edad nos los dice. Esta etapa es de procesos de cambio. Cuando algo tiene una explicación, podemos dejar de vivirlo como un defecto personal. A veces, incluso, Luis, esto como extra, las personas discuten entre sí porque no toleran la forma en cómo son ahora. Muy lejos de ser compasivos y preguntar cómo o qué es lo que está viviendo la otra persona con esos cambios biológicos que no se ven, porque es cierto que a veces, no sé si te ha pasado, que preguntas si todo está bien, ¿por qué me siento tan mal? Y es precisamente eso, no es porque eres débil el hecho de que estés más sensible, tampoco es que seas indisciplinado por poder responder diferente físicamente, tampoco estás perdiendo necesariamente el control de tu vida. Puede haber un terreno físico y emocional que esté cambiando y ese nuevo terreno necesita ser observado, ser evaluado y ser acompañado, más que nada. ¿Y qué ocurre entonces con nosotros los hombres? Porque muchas veces se habla de una menopausia masculina como si fuera exactamente el mismo proceso. No, no son procesos iguales, Luis. En los hombres no suele existir un cambio hormonal abrupto, equivalente al de la menopausia, por ejemplo. Los niveles de testosterona pueden descender gradualmente con la edad, pero no todos los hombres presentan niveles bajos y tampoco no todos los hombres tienen síntomas presentes. Además, el cansancio, la disminución del deseo, los cambios de ánimo, la dificultad para dormir o incluso la pérdida de la fuerza pueden tener muchas causas muy lejos de ser un proceso hormonal. Pero no es conveniente definitivamente autodiagnosticarnos. Si esto es algo que está prevaleciendo, que se está presentando, pues lo que se conviene es visitar a un profesional como una solución. Esto de consultar a los médicos no lo hacemos de forma preventiva, Luis. Normalmente lo hacemos cuando ya tenemos un problema encima o ya se convirtió en algo que no podemos cohabitar con alguien más. Entonces, aquí lo recomendado es consultar con un profesional de la salud. Completamente de acuerdo. Y entonces el mensaje sería, no todo está en nuestra mente, pero tampoco todo pues no tiene una única explicación, ¿es cierto? Así es. Y algo más que me parece profundamente humano, ¿verdad? Es cuando el cuerpo cambia, no solo cambia lo que vemos, también puede cambiar la identidad que habíamos construido alrededor de él. Tal vez siempre fuiste, no sé, la mujer o el hombre más delgado, ¿no? Un hombre fuerte, una persona con energía, la que podía todo, o tal vez el que nunca se enfermaba. Y cuando el cuerpo deja de sostener esa imagen, no solamente aparece frustración, también puede aparecer un duelo presente, ¿eh?
¿Y duelo por quién eres? Sí, duelo por una versión de ti, por una apariencia, por una capacidad o por la sensación de control que tenías. Pero ese duelo no significa que tu mejor etapa terminó. Significa que necesitas dejar de exigirle a tu cuerpo actual que represente una identidad que pertenecía a ti, pero en otro momento. Esa dualidad, ya sabes. Y pues bueno, quiero dejar abierta una pregunta para ti y para todos los que nos escuchan. ¿Estás enojado con tu cuerpo por todo lo que estás haciendo hoy o por haber dejado de parecerse a quien eras antes? Es natural, Luis, que nos guste la persona que somos. Y si el tiempo, la vida o nosotros mismos hacemos algo para perder a esa persona que nos encanta, es muy lógico que entres en un proceso de un duelo por una pérdida. Entiendo entonces, Ivette, ahora pues, y entiendo y entendemos un poco mejor lo que nos estás diciendo, pero entonces ahí pueden aparecer otras frustraciones, porque por ejemplo, la dieta que siempre teníamos ya no funciona, porque hago lo mismo que hacía antes, pero ya el resultado no es el mismo. ¿Qué piensas tú? Claro. Pues mira, pienso que porque el cuerpo de hoy no está viviendo en las mismas condiciones que el cuerpo de hace 20 o 30 años. Con la edad puede cambiar la composición. Podemos perder masa muscular, podemos movernos menos sin darnos cuenta. Empezamos a cambiar la manera en cómo utilizamos la energía, ¿sabes? También puede cambiar nuestros hábitos como el del sueño. Dormir mal también afecta cómo nos sentimos, si nos da apetito o no. También cuenta en cómo distribuimos la energía, porque obviamente al descansar mal, pues tu energía se ve deficiente. Por eso, dos personas que puedan decir, estoy comiendo igual que antes, pero quizá ya no duermo igual, no caminan lo mismo, no tienen la misma masa muscular y su cuerpo tampoco está en la misma etapa. Es por eso la distinción de la edad, Luis. Esto toca definitivamente una herida importante, porque cuando dejamos de obtener el mismo resultado pensamos que nos falta disciplina. Y entonces comienza el ataque conmigo mismo. Me descuidé, soy un flojo, no tengo fuerza de voluntad, ya no puedo controlarme con la comida, por ejemplo. Sí, claro. Y a veces reaccionamos intentando hacer lo mismo, pero le metemos mayor dureza. Comemos menos, nos prohibimos más cosas, entrenamos desde el enojo, no pensamos todos los días, nos castigamos desde después de comer, incluso hasta antes de empezar a hacerlo, quitando porciones que realmente no harían la diferencia, pero que es una forma de castigarnos. Pero bueno, aumentar el castigo no siempre va a mejorar la estrategia. Y definitivamente eso que dices conecta directamente con el segundo compromiso del capítulo anterior, que decía no tengo que tener todo resuelto para empezar. Entonces quizás tampoco tengo que volverme perfecto para comenzar a cuidarme. Totalmente. Y también conecta con otros compromisos, como el de escucharme antes de responderle al mundo. Porque una dieta puede decirte qué comer. Una aplicación puede decirte cuánto peso o pasos das. Luego, la báscula, así como las aplicaciones, nos va a hablar de un número. Pero ninguna de estas cosas sabe cómo dormiste, cómo está tu salud, qué nivel de estrés estás cargando, cuál es tu historia, si medicamentos, qué medicamentos tienes o qué necesita realmente tu cuerpo para sentirse mejor. Entonces podría decir que en lugar de preguntarme por qué no puedo volver a hacer lo de antes, tal vez la pregunta correcta debería ser ¿qué necesita mi cuerpo en esta etapa? Exactamente. Porque, bueno, evolucionar no significa insistir en el método antiguo,
y hacer que siga funcionando. No lo vamos a lograr. Evolucionar es aceptar que quizá necesitas aprender otras maneras de tratarte, otras maneras de cuidarte. Y aquí hay algo que necesitamos decirnos. No todo cambio corporal se resuelve con comer menos. Y no toda dificultad para cambiar el peso representa una falta de voluntad. El peso y nuestra composición corporal están influidos por múltiples factores, Luis. Por eso es que, bueno, el cuidado debe ser personalizado, especialmente si existen síntomas persistentes, cambios rápidos o condiciones médicas. Eso normalmente no lo tomamos en cuenta y el juzgo no, es duro. Totalmente de acuerdo. Quiero dejar esta pregunta abierta para todos. ¿Cuánto tiempo llevas llamándote indisciplinado por no haber entendido que tu cuerpo necesitaba una estrategia diferente? Esa es una pregunta brutal, Luis. ¿No? Y es bueno hacernosla a todos, porque pues definitivamente todo está cambiando. El tiempo, nuestro cuerpo, la forma de vernos. Y es que ya no se trata de hacer lo mismo con más dureza. De hecho, hay ejercicios que nosotros ya no deberíamos estar haciendo, o tal vez de pronto no es que no los deberíamos estar haciendo, pero la intensidad no puede ser la misma o no debe ser la misma. ¿Qué tipo de movimiento necesita nuestro cuerpo ahora, Ivette? Pues mira, Luis, bajo mi experiencia personal, creo que necesitamos pues un movimiento que no esté diseñado solamente para quemar lo que comimos. Yo creo que necesitamos dejar de tratar al ejercicio como una penitencia. Comí algo y considero algo malo y entonces tengo que correr 10 kilómetros, ¿no? Subí de peso, entonces tengo que castigarme. No me gusta lo que veo, entonces tengo que agotarme, ¿no? Y llega un momento en que tu relación contigo se ve dañada porque te forzas a hacer cosas aparentemente para tu bien, pero yo creo que tan solo hace falta mantenernos en movimiento durante pues todo el tiempo, o sea, algunas semanas como para ir construyéndonos y luego mantener un pasito, ¿no? Pero difícilmente esto construye un hábito que podemos sostener durante años, si es que esto no está siendo de la forma sana. Claro, totalmente válido. O sea, si no es un hábito sano, no va a durar. Ay, sí. Si los hábitos son complejos, pues si no es un buen hábito, tampoco va a ser fácil mantenerlo. Entonces, ¿para qué nos movemos, Ivette? Pues para conservar la fuerza, nuestra movilidad, que nuestros huesos y nuestros músculos se mantengan seguros. Imagínate no poder levantar una silla sin ayuda. Para eso lo hacemos. Para poder abrazar, para poder agarrar tu maleta de viaje, a nosotros que nos gusta mucho viajar. Esas escaleras, bueno, yo no conozco un lugar donde realmente llegues y no tengas que subir por lo menos 1, 2 o 3 escalones. Para eso nos mantenemos en movimiento, para poder seguir activos, para poder seguir siendo autónomos. No solamente para verme bien con el vestido, con el traje, ¿no? O con el traje de baño, no sé, sino a mí en lo personal, yo quiero que este cuerpo me sostenga durante 10, 20 o 30 años o el tiempo que Dios me dé vida, así como tu abuelita, ¿no? Por ejemplo, yo sí quisiera llegar a esa edad. Son 102 años, ella duró 102 años. Y algo que decía ella que era bien interesante era precisamente eso, movimiento, no quedarse quieto. Ella decía, ella era de las que se levantaba muy temprano al baño, caminaba, hacía cosas en la casa, cuando ya pues de bastante edad, hablemos de los 90 en adelante, pero siempre hubo movimiento. Ella decía, pues yo no me puedo quedar acostada en una cama postrada como esperando que. Entonces, ahora que hablamos de todo esto, del movimiento, le veo todo el sentido a lo que ella decía. Y es que ese cambio de perspectivas definitivamente es poderoso, porque pasamos de pelear con el cuerpo a construir para el futuro, porque el futuro es lo que nos queda, Ivette.
Exactamente. El trabajo de fuerza se vuelve especialmente importante porque ayuda a conservar, desarrollar la capacidad muscular. Caminar, nadar, bailar, montar bicicleta, realizar actividades cardiovasculares también aporta y son cosas divertidas. No son momentos donde tienes que sacrificar ese tiempo que no querías dejar años atrás en un gimnasio que se hace bastante pesado. Puedes hacer otro tipo de cosas. Y cuando somos mayores, el equilibrio y la coordinación tiene un valor enorme. No significa que todas las personas tengan que entrenar igual, la resistencia es diferente. Significa que el movimiento necesita combinar capacidad cardiovascular, fuerza funcional, adaptadas a tu historia y a las condiciones que cada persona requiera para su vida. Mira que hay gente que escucha ejercicio de fuerza e inmediatamente imagina un gimnasio lleno de máquinas o levantar pesos enormes. ¿Cómo ves esto, Ivette? No tienes que comenzar así. Puede ser levantarte varias veces de una silla, ¿no? Si tú generas una buena técnica, el moverte mientras estás sentado puede ser una función de ejercicio. Utilizar bandas elásticas, que a mí me encantan porque no tengo que cargar tanto peso, sin embargo, si haces un ejercicio de fuerza, cargas un peso adecuado, ¿no? Trabajas con tu propio cuerpo y además comienzas con un acompañamiento profesional cuando lo necesitas. Si tú ya tienes una experiencia, no es necesario que lo hagas, pero si son tus primeras confrontaciones a este tipo de actividades, sí es muy, muy importante que vayas acompañado con personas profesionales. A final de cuentas, pues es construir una práctica que puedes repetir con seguridad muchísimas veces y tan solo necesitas las primeras indicaciones. Y mira que eso que dices es muy interesante porque hoy en día no solamente puedes conseguir un entrenador profesional, pues que sea un entrenador 1-a-1, sino que hay unos entrenadores grupales que son como semi-personalizados, que son 3, 4 personas, pero definitivamente lo que sí debemos entender es que si no hemos sido personas que siempre hemos venido acostumbrados con el ejercicio y hoy en día queremos entrar a prácticas de ejercicio, tal como lo dices, nos queda muy bien si podemos tener una ayuda. ¿Por qué? Porque nos dicen cuál es la técnica adecuada, cuáles son los ejercicios adecuados, ¿sí? Y si nosotros ya tenemos algún tipo de molestias, esas las podemos nombrar y nos van a ayudar mucho más. Y mira, y es que, como tú sabes, yo soy arquitecto y en arquitectura sabemos que una estructura no se mueve fuerte por recibir una carga enorme una vez. Lo que sucede con esa estructura es que se vuelve confiable porque fue bien diseñada, bien construida y bien mantenida, que es lo mismo que debemos hacer con nuestro cuerpo. Claro, y el cuerpo pues necesita esa consistencia, necesita un momento de recuperación y progresión. No necesitas destruirte para demostrar que entrenaste, solo necesitas enviarle al cuerpo una señal que puede procesar y convertirse en una adaptación. Como te decía, en un principio haces un ejercicio leve, aquel que empiece a indicarle a tu cuerpo que va a entrar en un proceso de movimiento. Y poco a poco, con base a tu fuerza, con base a tu tiempo y también con base a tus objetivos, vas metiendo mayor fuerza por mayor tiempo y en mayor constancia. Pero esto cada persona lo tiene que decidir. Bueno, y entonces, ¿cómo distinguir entre moverse por amor y moverse por castigo? Ay, pues me acabas de dar al clavo, ese tema me encanta. Fíjate que podemos observar la conversación interna. Ahí viene el proceso del encuentro contigo. Eso es algo que para mí es súper importante. Si no trabajas contigo y sí para cumplir con los demás o los objetivos desde la crítica, normalmente te vas a castigar. Y puedes identificar frases que tengan dos palabras que distingan. Una puede ser tengo que
Y la otra puede decir, elijo qué. Cuando te tratas con castigo, vas a decir, tengo que hacer esto porque odio cómo me veo, por ejemplo. Y cuando lo haces desde el cuidado, desde el amor, vas a decir, elijo hacer esto porque quiero seguir teniendo la fuerza para avanzar en mi vida. El castigo te va a decir, no puedo faltar a ningún día, tengo que hacerlo, forzoso, desde aquella exigencia. Y el cuidado te va a decir, voy construyendo mi consistencia sin ignorar mis límites, tanto en fuerza como en tiempo. Cuando uno se cansa, que yo no sé si te ha pasado a ti, pero a mí sí me ha pasado, que me toca hacer un ejercicio y digo, hoy no tengo ganas. Hay que escuchar al cuerpo, hay que saber pausar total por un día o dos que tú necesites descansar y recuperar esa fuerza para poder seguir adelante. No va a pasar nada. Pasa cuando todos los días son la excusa del un día o dos y termina pasándote el año. O el clásico, el lunes empiezo, ¿no? El lunes empiezo y llega el martes y dices, bueno, no pasa nada. El próximo lunes, ahora sí empiezo. Y resulta que te llegas a junio sin haber hecho ejercicio ninguno de los días. Pero bueno, la capacidad que estoy construyendo en mí es la pregunta que debe de resonar para saber qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, yo te pregunto a ti, Luis, y le pregunto a todos los que nos escuchan, ¿estás entrenando para escapar de tu cuerpo o estás entrenando para poder habitarlo durante muchos años adelante? Si te has dado cuenta, la mayor parte de la gente pasa horas sentados frente a un monitor o en alguna maquinaria o en algún automóvil y no se dan cuenta de que ese tiempo su cuerpo se está atrofiando sin movimiento. ¿Lo habías pensado? Completamente. Y de hecho, respondiendo un poco parte de esa pregunta, es, en el caso mío, estoy entrenando para poder habitar mi cuerpo durante muchos años y poder disfrutar de hacer las cosas que me gustan. ¿Sí? No simplemente, no es solamente por lo que veo en el espejo que finalmente me gusta. Y cuando uno hace ejercicio siempre va a tener cosas interesantes y como el cuerpo es muy agradecido, pero realmente es poder habitarlo durante muchos años. Y aquí viene o aparece una pregunta o algo que realmente es incómodo y es, podemos comprender las hormonas, podemos ajustar nuestros hábitos, podemos empezar a movernos con más inteligencia, pero aún así mirarnos al espejo con la misma dureza de siempre, ¿sí? Entonces, allí es donde definitivamente la pregunta real no es solamente qué hago con mi cuerpo, sino qué hago con la relación que tengo con él. Ay, esta pregunta, para mí, la conversación más importante de todo este episodio es la que logres contigo mismo, porque reconciliarte con tu cuerpo, con tu pensamiento, con tus sensaciones, con tu sentimiento, no significa que todo tenga que gustarte. No significa fingir que no quieres cambiar nada, no significa dejar de cuidar tu salud. Y tampoco repetir frente al espejo una frase en la que no creas. Reconciliarte va más allá, ¿sabes? Significa dejar de utilizar la humillación. Esto se convierte en un método de cambio. Si me humillo, entonces me esfuerzo y hago algo por mí. Ese método de cambio puede cambiar. Hoy me valoro, hoy me veo y la transformación a través del amor y del apoyo que yo misma me doy, yo mismo me doy, es lo que me otorgo, ¿no? Honro mi vida desde el cuidado, no desde el castigo. Honro mi vida desde la responsabilidad de mi persona, no desde asegurarme que otros sean los que me exijan verme mejor para poder yo ir a un gimnasio. Eso tiene mucho que ver con el amor propio, Luis.
Entonces yo te pregunto, ¿yo puedo querer cambiar, pero al mismo tiempo aceptarme a mí mismo? Sí, claro. Al mismo tiempo eso puede suceder. Todos podemos sostener dos verdades. Puedo reconocer que mi cuerpo ha cambiado y también puedo elegir cuidarlo. Puedo querer perder grasa, ganar fuerza, dormir mejor, no sé, sentir más energía. Y puedo hacerlo sin hablarme con desprecio. Puedo tener objetivos sin convertirme en mi enemigo. Y eso es una reconciliación sin rendirse. No es un conformismo, que no se confunda. Es una tregua activa contigo. En otros momentos hemos dicho, me doy permiso para ser mi prioridad, pero pues hay personas que intentan priorizarse desde la violencia. O sea, se dicen, ahora sí voy a cuidarme, pero lo hacen realmente porque se rechazan. Sí, claro, y cuando el cuidado nace desde el rechazo, cualquier resultado pareciera insuficiente. Si tú bajas un poco de peso, todavía no va a ser suficiente porque tu rechazo te lleva a ver un solo objetivo, a verte completamente diferente, ya sea como te veías antes o como quisieras verte igual a otra persona. Ganar fuerza, pero sigues mirando la arruga. Mejoras tu salud, pero continúas, no sé, comparándote con cuando estabas enfermo, ¿no? O que todavía no logras la salud completa. En fin, la meta secreta era volver a ser quien eras. Esa meta es imposible, Luis. No porque no hayas perdido tu valor, sino porque en el tiempo, el tiempo no camina hacia atrás. En el tiempo no puedes ir hacia el lugar que tú quieras. El tiempo va hacia adelante, el cuerpo va creciendo. Y el cuerpo hay que honrarlo, hay que agradecerle el trayecto que ha caminado contigo y que te ha traído hasta acá. Hay un momento emocional que muchas personas vivimos. Nos encontramos con esa foto antigua y pensamos, en ese momento yo creía que no me veía bien. Y ahora miramos esa imagen con tanta ternura, asombro, incluso admiración. No sé si te ha pasado a ti, pero yo me he preguntado, si yo hubiera sabido lo bien que me veía en esa época, tal vez me hubiera atrevido a hacer otras cosas. Tal vez no hubiera tenido tanto miedo al juzgo, tal vez no me hubiera creído la crítica. Y con el tiempo vas tomando la seguridad desde lo que fuiste. Pero el verdadero equilibrio es tomar la seguridad desde lo que hoy eres, porque si no, en tu mente va a haber una imagen y cada vez que te veas al espejo, te vas a encontrar otra. Y te quiero preguntar, ¿por qué no pude reconocer todo lo que este cuerpo todavía me permitía vivir? Eso es una pregunta que viene con el tiempo, Luis. Pues ¿Cómo la sientes tú? ¿Cómo la siento? Pues porque siempre nos cuesta aceptar lo que en el momento tenemos. Tú decías ahora, bajé de peso, pero no es suficiente. Sí me veo que estoy como teniendo más fuerza, pero no es la que quiero llegar a tener. Y entonces, pues definitivamente eso golpea fuerte, porque pues definitivamente tal vez nunca tuvimos el cuerpo perfecto, ¿sí? Tuvimos un cuerpo al que siempre le encontramos algo que debía corregir. Claro, damos una mirada actual a ese cuerpo o a esa persona en esa foto que nos recuerda y decimos, pero yo no ven, yo estaba como chévere en esa época, como bonito. Sí, pero en esa época, como en la de ahora, me estaba juzgando. Entonces, ese es el golpe que nos damos nosotros mismos y considero que es ahí en lo que debemos trabajar. Y esa fotografía que vamos a tener cuando estemos en los 70, 80, 90 años y nos miremos en esta etapa, los 40, los 50, los 60, pues tiene que ser lo mismo, aceptar y decir, ay, qué chévere estuve. Entonces, desde ya, aceptemos y mirémonos con
Pues con amor, con aceptación. No quiere decir eso, como te preguntaba ahora, que no me puedo estar transformando, porque puedo cambiar cosas que con el día a día y con la disciplina puedo hacerlo. Sí, claro, sí, pero definitivamente esa transformación no puede depender solamente del espejo. Necesita ampliar la forma en cómo miramos a esta persona, a la persona a la que no le deberías de mentir, aunque a veces lo hacemos, pero no deberíamos de hacerlo. El cuerpo no es únicamente una forma, también es lo que puede hacer. Al final, te permite respirar, caminar, abrazar. Te lleva a procesos donde puedes trabajar, sentir placer, crear, bailar, cuidar. Ay, y bueno, al final, sostener la mano de alguien más a tu lado. Recuperarte después de una enfermedad y levantarte después de una pérdida. El cuerpo no solamente es imagen, no solamente es fuerza, también es acción. El cuerpo le da un sentido a tu vida, y si el cuerpo se detiene, puede ser que encuentres otras formas de tener ese sentido, ese propósito de vida, pero se reduce. Y está bien cuando tenemos que confrontar situaciones como esas, pero no está bien cuando sucede por no haberte cuidado, por no haber sido responsable contigo. Y aquí llamo a la conciencia. Ya sabes que a mí me gusta en nuestras pláticas siempre llamar a la conciencia. ¿En verdad sabes lo que le haces a tu cuerpo cuando no le permites funcionar mejor? Definitivamente no se trata de negar lo que duele o lo que ya no funciona igual. No, se trata de dejar de reducir toda la historia del cuerpo o lo que vemos en el espejo. Yo invitaría a quienes nos escuchan a preguntarse, ¿qué ha enseñado mi cuerpo sobre mi mente? ¿Qué es aquello que me ha dado? ¿Qué mi cuerpo le dice a mi mente y qué he aprendido a través de eso? ¿Cuántas veces me avisó que estaba cansado y yo simplemente no lo escuché, Luis? ¿Cuántas veces sostuvimos jornadas, dolores, embarazos, enfermedades, duelos, esas mudanzas pesadísimas de cargar y aventar cosas? Esos trabajos donde te ponías en riesgo con algunos líquidos en algunos lugares. Y bueno, ¿cuántas veces le pedí que continuara cuando lo que necesitaba era descanso? Si tú ves a tu cuerpo como si fuera algo tuyo pero independiente, con quien tienes una responsabilidad, en verdad, si tú te preguntas cómo lo has tratado, ¿qué te dirías? Pues que tal vez no fue que tu cuerpo o sea, no es que el cuerpo te haya traicionado, es que llevabas años tratando, o el cuerpo lleva años tratando de llamar la atención y no le prestamos atención. Y ahí debemos regresar precisamente al compromiso de escucharnos. Sí, escuchar al cuerpo antes de responder al mundo es uno de nuestros manifiestos, ¿no? Me dice antes de abrir el correo, antes de aceptar otra responsabilidad, antes de decir automáticamente, estoy bien. Ese clásico automático que contestamos, aunque no lo estemos. A veces el orgullo de no mostrarnos con los demás nos obliga a mentirnos, ¿sabes? Y ahí empiezan los problemas, desde las mentiras que no te das cuenta que te estás haciendo. Ese estoy bien falso ha hecho tanto daño, Luis. El no poder preguntarte, no sé, cómo está mi energía, mi cuerpo, o necesito moverme o necesito descanso, mi cuerpo me está pidiendo alimento, dárselo, no matarlo de hambre por conservar la talla 5, ¿no? La talla 28. Lo presionamos en, no sé, a lo mejor no lo llevamos a atención médica y decimos, solito se va a sanar, y dejamos que el cuerpo solo se enfrente y confronte a algo que posiblemente con una buena observación, con un buen tratamiento, tenga que romperse menos para poderse poner en un estado de resiliencia, ¿no? O sea, sí es cierto que el cuerpo o sana o desaparece, ¿no? O muere, pero la realidad es que no tenemos que estarlo sacrificando o martirizando. Pero en fin, quiero que quede
pues no sé, una frase que te traigo como muy grabada. A mí me gustaría compartirla. ¿Puedo? Adelante. Dice así: tu cuerpo no está pidiendo que lo perdones por cambiar. Te está pidiendo que dejes de compararlo con una foto vieja y empieces a construir una nueva relación con el cuerpo que tienes hoy. Eso es lo que tu cuerpo te pide todos los días cuando te duele. Te dice: observa que ya no puedo, observa que necesito otro trato, observa que necesito que te ejercites, observa que hoy necesito atención. ¿Lo habías pensado así, Luis? Sí, mira que me ha costado y vengo trabajando precisamente en eso, porque ya no puedo compararme con el chico de 20 y de 30, es una realidad. Afortunadamente viví a plenitud de esa edad, así que no tengo arrepentimientos de cómo lo viví, pero esperar que mi cuerpo se vea de igual manera no es. Así que tengo que entender que debo construir, y estoy construyendo esa relación con el cuerpo que tengo hoy. Y mi invitación es a eso, a construir relación con el cuerpo actual y con el que queremos seguir el resto de tiempo que tenemos. Así que si prestamos atención a todas estas recomendaciones que hemos tenido en el día de hoy, estoy seguro que vamos a hacer una buena tarea con nosotros mismos. Ivette, quiero que cerremos con una práctica sencilla. Ok. De entrada, hay que aclarar que no es una solución mágica, ¿sí? Y que esa práctica no va a borrar en 5 minutos una relación construida durante décadas. Pero puede abrir una conversación diferente, ¿sí? Me gustaría que nos contaras cuál es esa práctica sencilla que queremos colocar acá el día de hoy. Pues es muy sencilla. Además de todo, es con algo que tienes en casa. Hay 2 elementos importantísimos. Uno eres tú y el otro es el espejo. Y lo vamos a llamar el espejo de los 5 minutos. ¿Qué te parece? Maravillosa. Cuéntanos de qué se trata. Me gusta mucho para empezar a practicar. Fíjate, una vez que durante esta semana, en cualquier momento que decidas, te puedes parar frente al espejo. No necesitas hacerlo sin ropa, como te lo piden a veces algunos procesos terapéuticos, pero si lo haces sería maravilloso porque es encontrarte con lo que realmente eres. Pero no necesitas ser indispensable. Tampoco necesitas revisar cada parte de tu cuerpo, tan solo puedes quedarte viendo a los ojos y hablarte a ti o quedarte ahí contigo. Solo respirar, ¿ok? Y antes de nombrar algo que no te gusta, yo te invito a que digas en voz alta una o varias partes de tu cuerpo qué cosa importante hacen por ti hoy. Te voy a dar un ejemplo. Mis piernas me permiten caminar y eso lo agradezco. Mis manos me permiten crear y eso lo agradezco. Mis brazos me permiten abrazar y eso lo agradezco, y así sucesivamente con cada parte de tu cuerpo a la que tú quieras honrar y reconocer ese día. Conforme van pasando los días, ya no es tan solo agradecer. También puedes observarte, puedes admirarte, puedes observar en qué cosas o en qué parte quieres trabajar de tu cuerpo. Y con todo el amor y la compasión, puedes reconocerlo y comprometerte a cuidarlo y a mejorar, pero es indispensable cambiar el lenguaje. Los seres humanos, aunque nos tratemos con rudeza o con palabras fuertes, aparentemente desde el amor, sinceramente no lo son. Las palabras tienen significado y generan una expectativa y un poder sobre tu cuerpo. Entonces, para hacer este ejercicio, evita palabras antisonantes, trata de que sea un tono amable, compasivo y amoroso. En vez de decir, odio esta parte de mí,
tal vez podrías decir, esta es una parte de mí que quiero aprender a cuidar, amar y a transformar. ¿Qué te parece, Luis? ¿Te gusta esta dinámica? Totalmente, porque es que no se trata de mentirte, se trata de hablarte de una manera que haga posible ese cambio. Y esas palabras de amor con nosotros mismos, cambiar odio esta parte de mí por esta parte de mí que quiero aprenderla a cuidar, pues es muy diferente. Sí, completamente diferente. Pero bueno, el cambio es posible porque nadie construye una relación sana mientras recibe insultos todos los días, ni siquiera cuando esos insultos vienen de uno mismo y, como te digo, disfrazados del amor. Así es. Y es que hoy no vinimos a decirte que debes amar cada parte de tu cuerpo. Vinimos a proponerte algo más real. Dejar de tratarlo como un enemigo. Puedes querer cambiar sin odiarte. Puedes aceptar tu etapa sin rendirte. Y también puedes reconocer tus límites sin renunciar a construir tu fuerza. ¿Sabes? Dejar de compararte con quien fuiste para comenzar a cuidarte quien eres posiblemente sea el primer paso de este gran movimiento contigo. También queremos recordarles que este episodio ofrece una reflexión general. Los cambios persistentes en el estado de ánimo, el sueño, el peso, la fuerza, la energía o la función sexual merecen una conversación profesional y personalizada. Pedir ayuda también es una forma de priorizarte. Claro que sí. Y pues bueno, si este episodio puso palabras o algo que llevabas en el tiempo sintiendo y no lo habías visto, yo te pido que observes a tu alrededor. Compártelo con alguien que todavía está planeando en silencio cómo ver y cambiar su reflejo en el espejo. Y ves, pues hoy hablamos de hacer las paces con el cuerpo, pero hay una pregunta que se me quedó dando vueltas. Y a ver, ya te dije que cuando tú dices que tienes preguntas, yo tiemblo, sacas unas muy buenas. A ver, dime, ¿cuál es tu pregunta en esta ocasión? Y ver, ¿qué pasa cuando esta guerra con el espejo también entra en nuestra intimidad? Ay, pues O sea, mira. porque es que mira, cuando cambia la manera en la que nos dejamos de ver, ¿sí? Cuando evitamos la cercanía porque empiezo a tener miedo de que no pueda reaccionar o ser el hombre que siempre he estado acostumbrado a ser. Cuando sentimos vergüenza frente a nuestra pareja, hombre frente a una mujer, la mujer frente al hombre, porque creo que eso también es algo que cambia en esta etapa. Pues mira, cuando eso pasa, yo podría estar detectando que existe pues un problema de comunicación, Luis, porque existen métodos y para no perder esa comunicación, tu cuerpo va cambiando y la pareja también va cambiando contigo. Y cuando es una pareja nueva, también hay una aceptación desde que está ahí contigo. Entonces la inseguridad a veces es personal. Para conquistar a la persona con lo que nosotros somos, primero debemos de conquistarnos a nosotros y volvernos a los comentarios anteriores, volver a preguntarnos qué tengo que hacer con lo que amo hoy, qué es lo que amo hoy. Y entonces eso que ya descubriste que es tuyo, que es parte de ti, que tú lo trajiste a esta época de esa manera a través de tus cuidados, que lo amas y que te haces responsable. Es como repetir el ejercicio del espejo. En esa convicción es la forma en cómo tú te presentas en esa intimidad. Si esto no está funcionando como quisiera, es retomar el problema de la comunicación dentro de la pareja y también en cómo te estás construyendo para ti mismo o misma. Creo que eso es lo que me podía detonar una situación como esta. Excelente.
Me parece maravilloso. Tengo una pregunta, Ay, Dios. pero esta pregunta sí es más, es para dejarla entre nosotros. Si dejáramos de exigirnos, o sea, si dejaras de exigirle a tu cuerpo que vuelva a ser el de antes, ¿cuál es esa nueva relación que podrías comenzar a construir con él hoy? Ay, esa está buenísima para que se la dejen pensando. Me encantó tu pregunta, Luis. Porque definitivamente no es esperar tener todo resuelto para comenzar a cuidarnos. No, es Definitivamente escuchar el cuerpo que tienes, ¿no? exactamente es tomar estos elementos que hoy hemos visto a través de nuestra conversación y son elementos realmente que son sencillos, que los podemos colocar en práctica. ¿Sabemos que nos cuesta? Sí, por todo lo que ya hemos hablado, ¿sí? Porque sabemos que estamos cambiando, que no reaccionamos igual que antes, que las cosas son diferentes. Pero si empezamos a aceptar y a mirarnos con una mirada apreciativa, de amor por nosotros mismos, estoy seguro que va a ser mucho más sencillo. Definitivamente. Escuchar el cuerpo que tienes, cuidar el cuerpo que quieres construir, eso es un momento muy personal. Cada quien va a elegir qué herramientas poner sobre la mesa para empezar a trabajar. Cómo quieres verte, cómo quieres sentirte, porque recordemos que como nos vemos y nos sentimos, de igual manera la gente nos percibe. Así es, y en definitiva, para cerrar diríamos que, o la invitación es, en definitiva, podemos decir que este es tu momento. Escucha el cuerpo que tienes, cuida el cuerpo que quieres construir. Porque tal vez no es algún día. Tal vez es ahora. Porque nadie va a vivir tus sueños por ti. Ahora yo.